Decimos que tenemos fe, pero en realidad, ¿tenemos fe? Pregúntate, ¿tengo fe? Y en un momento vamos a responder a esa pregunta de manera objetiva. Yo, por ejemplo, quiero iniciar con un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8 y versículo 23. Mateo capítulo 8 y versículo 23. Ustedes me dicen si estamos allí. Y quiero que mientras leemos este pasaje, tú y yo nos preguntemos si tenemos fe. Dice la Biblia de la siguiente manera: entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Si estamos entendiendo la historia, Jesús ya ha iniciado su ministerio, Jesús ya ha iniciado lo que él va a estar haciendo durante aproximadamente los próximos 3 años antes de su arresto, crucifixión, muerte y resurrección. Entonces, se sube a una barca, va a un lugar donde va a predicar, donde va a hacer milagros y sanidades, y los discípulos lo siguen. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Luego, se levantó en el mar una tempestad tan grande, hay que mencionar eso, no fue un vientecito, era una tempestad en verdad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Y dice la Biblia, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero que prestes atención a un detalle que hasta el día de hoy yo empecé a reflexionar. ¿Quiénes se suben con Jesús a la barca? Fuerte. ¿Quiénes se suben con Jesús a la barca? ¿Quiénes bajan con Jesús de la barca? Ahí está el detalle. Que suben como discípulos, pero bajan como hombres. Atención, para que no digas que te dijeron lo que no. Sus discípulos le siguieron, versículo 25, sus discípulos le despertaron, pero cuando Jesús se despierta, ¿cómo los llama? Hombres. Y después de que vieron todo lo que hizo, ¿cómo los llama la Biblia? ¿Quiénes tuvieron miedo? Los hombres de la barca tuvieron miedo. ¿Por qué no dice los discípulos? ¿No será que nosotros venimos a la iglesia como si fuera la barca y decimos: tengo mucha fe, soy un discípulo de Jesucristo, pero por ahí de martes o de lunes a sábado vivimos como simples hombres? Pon atención a este detalle que no es algo menor. Subieron como discípulos, pero bajaron como hombres. Se asustaron como cualquiera. Escucha bien, tuvieron dudas como cualquiera. Tuvieron aflicciones como cualquiera. La pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a las situaciones a las que nos vamos a enfrentar? La respuesta es si tenemos o no tenemos fe. Y no te dije si tú dices que tienes fe, sino cómo demuestras tu fe. ¿Cómo vives de lunes a sábado? ¿Vives como una persona de fe? Digo, acabamos de cantar a Dios, todo tiene que ver con la fe, te estoy hablando la palabra de Dios, todo tiene que ver con la fe, pero de lunes a sábado, ¿vives cultivando tu fe? ¿O vives con conversaciones, cosas que vemos en la televisión, música que escuchamos, que no aportan para nada a nuestra fe? Es decir, entramos a esta barca llamada congregación como discípulos, pero salimos como hombres, a enfrentarnos a las deudas como hombres, a enfrentarnos a los problemas matrimoniales como simples hombres, a enfrentarnos a las luchas que tenemos con nuestros hijos como simples hombres. Dígame amén si me está entendiendo. Estoy viviendo como discípulo, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. ¿Los negocios que hago tienen que ver con fe o son negocios de un simple hombre? La manera de relacionarme con las personas del sexo opuesto en mi trabajo tienen que ver con fe o me comporto como un simple hombre. Cuando me enfermo, ¿mantengo la fe o me comporto como cualquier hombre? Tú y yo debemos preguntarnos esto. A mí me llamó mucho la atención.
Subieron como discípulos, lo despertaron como discípulos, pero Jesús les llamó hombres y bajaron como hombres. ¿Estaremos nosotros engañándonos de la siguiente manera? Soy un hombre de fe, yo creo en Dios, pero esa fe no se ve. Esa fe no se ve en el estilo de vida. Factor fe, el elemento fe es algo tan indispensable para nosotros. La fe se aplica a cada aspecto de nuestra vida. La fe se ve en la manera en que tratamos a nuestra esposa, hombres que están aquí, y mujeres también, se ve en la manera en que tratas a tu esposo. La fe se ve, hijos, en la manera en cómo respetan a sus padres, y padres en la manera en cómo criamos a nuestros hijos. La fe se ve en la forma que tenemos para hacer negocios. Si tú dices que tienes fe, pero tienes que falsear números, mi hermano, mi amigo, creo que algo no está cuadrando. Vienes a la iglesia como discípulo, pero vives la semana como hombre. Alguien está diciendo, creo que está hablando de mí. Y déjame decirte algo, estoy hablando de nosotros. Hay muchos aspectos de mi vida que los vivo como hombre. No como un hombre de fe, simplemente como hombre. ¿Tú crees que cuando explotamos en ira estamos demostrando nuestra fe? No, estamos demostrando que somos simples hombres. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Y cuál es la evidencia de dicha fe en nuestras vidas, en nuestras familias? ¿Cómo solucionamos los conflictos? ¿Cómo enfrentamos las crisis? Porque las crisis son una realidad, no son una posibilidad, son una realidad. Si algo está garantizado para todos los que estamos aquí en 2026, es que habrá crisis, es que habrá pruebas, es que habrá enfermedad. Y no te estoy sentenciando o dándote un augurio negativo. Esa es una realidad, no una posibilidad. El punto es, ¿cómo vas a enfrentar cada una de esas crisis, pruebas, enfermedades y desafíos? Como un hombre de fe, como una mujer de fe, un joven de fe o simplemente hombres. Si somos simplemente hombres, era el punto que mencionaba ahorita mientras cantábamos, no podemos entender la sublime gracia. Es solo un canto. Si somos simples hombres, nuestros ojos no han sido abiertos para ver nuestra maldad y nuestra pecaminosidad. Así que quiero partir de aquí, en la reflexión profunda de la vida de los discípulos. Escúchenme bien, ¿conocemos los nombres de los discípulos o no? Algunos se nos puede pasar, ¿verdad? ¿Alguien me ayuda mencionando los nombres de algún discípulo? ¿Cuáles son los más famosos? Pedro, el que le negó. ¿Quién? Juan, el que era el discípulo amado, así se conoce. ¿Cuál más es famoso? Judas, el traidor. Pero tenía otros discípulos. Jacobo, ¿verdad? Juan y Jacobo eran hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Mateo, uno de los que escribe el Evangelio. Juan. Marcos no fue uno de los discípulos. Marcos era sobrino de Pedro. Lucas no fue uno de los discípulos, era compañero de viaje de Pablo. A todos le tiran a ver a cuál le pegan, ¿verdad? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús, cercanos, los 12. Pero tenemos también a Simón el Celote. Fíjense bien, alguna hermana dice, yo soy de esa. Dije Simón el Celote, no el celoso. ¿Okay? Simón el Celote era un revolucionario, era un guerrillero, tal cual. Era un escándalo que el maestro trajera a un guerrillero, un Z, ¿verdad? Era un escándalo eso. Ahora, ¿cuál otro? Bartolomé, etcétera. Ni yo me acuerdo de todos, así que mejor le paramos allí. Pero escúchame con atención, conocemos los nombres de los discípulos, identificamos en parte a los que subieron a la barca, y eso nos debe a nosotros preocupar un poquito más, porque te voy a hablar de gente que es gente incógnita, es gente que no conocemos su nombre, pero demostró fe. Y a veces nosotros estamos más preocupados por el nombre que por la fe. ¿Qué religión eres? Cristiano. ¿Qué denominación? Y dices la denominación que sea, y estás más preocupado por el nombre que por la fe. Los discípulos todos tenían nombre y ninguno demostró fe.
pero te voy a hablar de gente sin nombre, pero con fe. ¿De cuál prefieres ser tú? Yo honestamente prefiero pasar a la historia como esa gente incógnita, esa gente anónima, pero llena de fe. Y hoy vamos a hablar algunas historias que oro al Señor, que te animen a reflexionar. Vengo a la iglesia desde hace 20 años, pero ¿tengo fe? ¿Cuándo fue la última vez que vi un milagro de Dios en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que una oración que le hice al Señor vi que la respondió? Lo más común ahora en mi vida, hablo hipotéticamente de alguno de los que estamos aquí, es que cuando oro Dios no me escucha, tiene tiempo que no me responde. Tiene tiempo que le pido algo y simplemente no sucede nada. ¿Por qué? Una de las probabilidades, y ahorita voy a ir a ese punto, es tu falta de fe, mi hermano y mi amigo. Mi falta de fe. Así que prefiero ser un desconocido con fe a un discípulo de renombre sin fe. Subir como discípulos, venir a la iglesia un discípulo un domingo y de lunes a sábado vivir sin fe. A veces platicando con algunos alumnos en la escuela, una de las cosas que viene a mi corazón cuando sé que son gente que se congrega, hijos de algún creyente, le menciono, pero tú sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué lo haces? Lo que estás haciendo no habla de una vida de fe. Habla que eres un joven sin Cristo como cualquier otro que no tiene al Señor. Nuestra conducta refleja si tenemos o no tenemos fe. Pero bueno, vamos a las historias que hoy quiero compartirte contigo. La primera historia, aparte de la de los discípulos, que espero me perdonen y si los veo allá en el cielo no me reclamen por esta predicación, les voy a decir, era una prédica, no era para tanto. Pedro, guarda la espada, era una prédica nomás. Mateo capítulo 8, no nos vamos a mover de Mateo la mayor parte de la enseñanza. Mateo capítulo 8 y vamos a leer del versículo 5 al 10. Fíjate bien. Entrando Jesús en Capernaum, X ciudad, vino a él un centurión, atención, un jefe del ejército, no dice el nombre, un centurión, era romano, y le rogó, Señor, mi criado está postrado en casa, es paralítico y está gravemente atormentado o afligido. Jesús le dijo, yo voy a ir y le voy a sanar. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, sucede algo, voy a corregir. Hasta ahí no todo normal en el sentido de lo que quiero explicar. Para empezar, el hombre demuestra fe yendo a buscar a Jesús, diciéndole, esta es la situación, haz algo, como diciendo, yo sé, yo creo que tú puedes hacer algo. Pero ese nivel de fe escaló exponencialmente, con la siguiente declaración. Jesús dice, yo voy a ir y le voy a sanar. Entonces el soldado le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Como diciendo el soldado, mira, yo me conozco, ya fue mucho atrevimiento haber venido a pedirte algo. Me impresiona la actitud. Es un soldado que viene ante el Señor y le ruega, por favor, sana a mi criado. Eso es fe. Sé que lo puedes sanar, sánalo. Jesús dice, voy a ir, y el hombre dice, no soy digno. Una vez más, cuando conocemos nuestra indignidad, cuando conocemos que no somos dignos de su gracia, apreciamos más lo que Él hace por nosotros. Pero cuando pensamos que merezco vivir y merezco vivir bien, ¿qué es lo que merecemos en verdad? ¿Bien? ¿Qué es lo que merecemos en verdad? El hombre dice, Señor, no soy digno. Y escucha aquí. No solamente creo que tú puedes sanar a mi criado tocándolo. De hecho, creo que puedes sanar a mi criado solo diciendo tu palabra. ¿Dónde aprendió eso este señor? No tiene nombre. ¿Quién le dijo eso? Hay un pasaje en la Biblia, en los Salmos, que dice lo siguiente. El Señor envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Te lo voy a repetir. El Señor envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Será que de alguna forma el centurión conociera ese salmo? No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que creía que Jesús era tan poderoso que no necesariamente tenía que ir hasta su casa, sino que podría hacer sanidades vía Wi-Fi, Bluetooth. Que el Señor podía enviar la palabra y el criado iba a ser sano. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra, solo di que mi criado va a ser sano y mi criado sanará. Así de sencillo. Me impresiona a mí también. Tú solo, mira, yo nada más vine para que tú hables. Solo dilo, por favor, dilo, quiero escucharlo, dilo y yo me regreso. Y entonces el Señor dice, el centurión, yo también soy hombre, entiendo la autoridad. Soy un hombre que tiene autoridad arriba y también tengo gente bajo mi autoridad. Y si a un soldado le digo, ven aquí, él viene. Y si a otro le digo, ve para allá, él va. Así de sencillo. Y el hombre le está diciendo, Jesús, yo sé que tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Es lo que le está diciendo. Yo sé que tú tienes autoridad para decirle a esta enfermedad, vete de aquí y se va a ir. ¿Tú crees eso? ¿Crees eso de verdad? Y entonces Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a los discípulos, que más adelante les va a decir, simples hombres, de cierto les digo que ni aún en Israel, como diciéndonos a nosotros, iglesia, de cierto les digo que ni aún dentro de la iglesia he encontrado tanta fe como entre gente que a veces no está en una iglesia. Eso nos debe de golpear. Porque se supone, no se supone, somos hombres y mujeres de fe, ¿o no? Eso es lo que somos, hombres y mujeres de fe. Pero a veces el Señor dice, hay ocasiones en que tenemos reuniones sin fe. Cantamos sin fe. Oramos sin fe. Escuchamos un mensaje sin fe. ¿Sabes cómo me doy cuenta que alguien no tiene fe para escuchar un mensaje? En la forma en que está sentado. Yo no veo fe. ¿Usted fe? Acuérdense que algunos se enderezaron. Está bien. De hecho, acuérdate que la palabra actitud, en primer lugar, tiene que ver con la postura del cuerpo. Entonces, familia, ¿por qué a veces inclusive podemos dar dinero sin fe? Es un desperdicio de vida hacer todo lo que hacemos dentro de la iglesia sin fe. Y Jesús dice, ni aún dentro de mi pueblo he encontrado tanta fe. Me gusta esto, el versículo 13, ¿me acompañas allá? Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y la narración dice, su criado fue sanado en aquella hora. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué pasaría si en este preciso momento la situación que estés atravesando fuera posible cambiarla de acuerdo a lo que crees? ¿Cambiaría? Es fácil decir que sí. En algunos casos se quedaría igual. Ve y como creíste te sea hecho. Y ahí va el Señor. ¿Cómo estás? Y el otro, ¡ay, bien mal! Pues sí, pues no está creyendo que fue sanado. Ahora piensa en esto, si las cosas, el Señor te dice ahorita, de acuerdo a tu fe, van a cambiar. ¿Cambiarían? ¿Seguirían igual o empeorarían? ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Sigues creyendo que el Señor tiene poder? Vamos a seguir descubriéndonos. Ahorita vamos a responder por qué. ¿Por qué el centurión creía que Jesús podía hacer eso? Siguiente historia. Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 7. Seguimos en Mateo 9, del 2 al 7. Me encanta esto. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, posiblemente paralítico o parapléjico. Estaba tendido en una cama. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 9, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo estamos leyendo en Mateo, pero me gustaría moverme tantito solo para dar un mayor detalle y hacerle justicia al relato. Vámonos a Marcos capítulo 2. ¿Qué fue lo que pasó?
Un paralítico que necesitaba ayuda fue llevado ante Jesús por unos amigos. El asunto que omite Mateo y lo dice Marcos es el siguiente. Marcos capítulo 2, versículo 3. Atención. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba, es decir, empezaron a abrir, a quitar las láminas, en el caso nuestro, donde estaba Jesús enseñando. Y haciendo una abertura, con mucho cuidado, suponemos, bajaron la camilla en que yacía el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos. Aquí hay un asunto importante. La fe no solo se presume diciendo yo tengo fe. La fe se ve. Diga conmigo, la fe se ve. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve la fe? La fe se ve a través de nuestras acciones. Por eso cuando estos hombres bajan al paralítico, Jesús, supongo yo, deja de enseñar, observa todo, porque todo lo que está viendo son acciones de fe. Mira, y ve bajando, ve bajando, ve bajando. Si lo hubieran dejado caer, a lo mejor Jesús pensaría otra cosa. Esto lo quieren matar, pero no, lo quieren vivo. Piensa por un momento en esto. Regresamos a Mateo para regresar a nuestro libro donde estamos estudiando hoy. ¿Cuánta fe tengo o vivo como un simple hombre? Cuando me enfrento a una adversidad, ¿a quién recurro? Porque hasta en eso se demuestra la fe. Y no voy a hablar ni en contra de la ciencia, no puedo hacer eso porque creo en la ciencia. No voy a hablar en contra de alguna cuestión financiera tampoco. La pregunta es, cuando me enfrento a alguna situación de este tipo, ¿a quién recurro primero? Ahí se ve la fe. Porque para solicitar un préstamo, discúlpame, no necesitamos fe. Lo voy a repetir. Para solicitar un préstamo no necesitamos fe. Es más, ni necesitamos casa propia. ¿Qué necesitamos para pedir un préstamo? Ustedes lo saben. ¿Qué necesitamos? Un aval. Eso es lo que necesitamos. Está bueno, ¿eh? Para salir de una deuda financiera a través de un préstamo no necesito fe. Necesito una buena relación con gente pudiente como todos ustedes. Hermana Elvia, ¿me presta las escrituras de su camioneta? Y vaya, aparte de los problemas que pueden surgir de eso. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad y recurrimos al doctor, dije previamente que no estoy en contra de eso. Para ir al doctor no necesito fe. ¿Qué necesito? Dinero. ¿O no? Pero cuando el niño se enferma y digo, voy a orar por él, ¿qué necesito? Fe. Y cuando no tengo trabajo y no tengo palancas en piedras vivas para que me presten dinero y necesito provisión, ¿qué necesito? Ahora la pregunta es, ¿estás más acostumbrado a vivir con fe o a vivir de palancas y favores humanos? Me gusta cómo hace mi hijo, que le truenan los deditos así. ¿A qué estamos más acostumbrados? Bueno, los amigos del paralítico llevan a su amigo ante Jesús y dice la Biblia, Jesús vio la fe. Si el Señor nos ve, porque nos ve. Imagínese a cada uno de ustedes, el Señor desde su trono mirándote, ¿se maravillaría de tu fe? Le diría a los ángeles, pongan atención a este, que si lo dejo, ese cuate camina por el mar. ¿Diría eso el Señor de alguno de nosotros? ¿O diría a sus ángeles, miren a mis hijos, viven como hombres? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo vio el Señor la fe? A través de las obras. El apóstol Santiago escribe, hermanos, familia y amigos, la fe sin obras está muerta.
La fe sin obras no existe. La fe se palpa, la fe se ve, la fe se siente. Una persona de fe da testimonio de tener fe no por sus palabras, sino por sus acciones. Jesús vio la fe de los amigos del paralítico por todo lo que hicieron. Creo que Jesús lo va a sanar. Vamos allá. No hay lugar. Vamos a treparlo porque creo que Jesús lo va a sanar. Abren el techo porque creen que Jesús lo va a sanar. Y Jesús, que conoce todo, vio la fe de ellos. Y me llama la atención lo que le dice al paralítico, porque esto lo repite en 2 pasajes que vamos a estudiar hoy. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y no me voy a meter de lleno a esto, pero muchas veces, antes de una sanidad, antes de una provisión, antes de que el Señor ordene lo que está desordenado y nos causa aflicción y problemas, tiene que solucionarse el asunto del pecado. Tengo que repetir esto. Muchas veces, antes de recibir sanidad, de recibir provisión, de recibir respuesta a una oración, el Señor quiere tratar primero con el pecado. El hombre, escucha bien, Jesús ve la fe de los amigos, le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, pero el hombre sigue tirado. Primero tenía que tratar el asunto del pecado para después pasar al asunto del milagro. Y esta es una verdad que nosotros necesitamos cuestionarnos. Una, ¿será que no ocurren milagros en nuestra vida? Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros en que Dios nos dirige y guía nuestras vidas a causa de la falta de fe o a causa de pecados que nos permitimos. ¿Será que no tenemos tantos problemas necesariamente porque Satanás, el enemigo, nos ataca, sino por nuestras malas decisiones a consecuencia de nuestros pecados? ¿Será que estás en una relación en la que no te debiste meter y ahora estás lleno de problemas por eso? Y dices, el diablo. No, nada del diablo, tus decisiones. El diablo bien sacado de onda. ¿Qué onda? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Así como hace Don Cruz. ¿Qué somos? La Biblia dice más adelante, estamos en Mateo capítulo 9, versículo del 2 al 7, regresamos para allá. En el versículo 6, el Señor le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, agarró su camilla y se fue a su casa. Vamos a una historia más, porque necesito que tú y yo vayamos cultivando la fe en nuestro corazón. Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Nos narra la historia de una mujer. Esto es muy, muy sensible y muy fácil de identificar, quizá más para las mujeres, las señoras, las hermanas. Mateo capítulo 9, versículo 20 dice así: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto tiempo? Ustedes ya se saben la historia. 12 años. ¿Te puedes imaginar? O sea, nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente real, una madre de familia, una hija, una hermana, una esposa. Después de 12 años de estar enferma de flujo de sangre, ¿puedes imaginarte su condición física? ¿Sería capaz de sostenerse por sí misma por cuánto tiempo? Está perdiendo sangre. Algunos no entendemos lo que hay detrás de eso. Quizá con el último aliento de vida, de energía y de fuerza en sus huesos para levantarse y sostenerse por sí misma, va en busca de su última carta, por decirlo así. Una mujer enferma desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Se le acerca por detrás y toca el borde de su manto. Y yo te pregunto, ¿por qué? Lo dice el siguiente versículo, si lo tienes en tu Biblia o si aparece en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué tocó el borde de su manto? ¿Lo puedes ver? Porque ella creía. Y dentro de sí mismo se decía, si tan solo toco su manto. Fíjate bien, el centurión dice, si tan solo das la palabra. Los amigos del paralítico lo llevan hasta el frente de él. A él lo tiene que tocar.
Y la mujer dice, si tan solo, di conmigo, si tan solo, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú particularmente? Pero con fe. Mira, Jesús, la Biblia describe este acontecimiento, es una historia en medio de otra. Yo las tuve que separar para contarte lo siguiente. Pero es una historia en medio de otra. Hay un hombre que busca a Jesús y Jesús va caminando a casa de este hombre porque su hija está a punto de morir. Ustedes conocen la historia. En el transcurso, mientras Jesús va caminando a casa de este señor, yo siempre lo he dicho, Jesús andaba como político en campaña, ¿verdad? Toda la gente estaba alrededor de él que ni puede caminar. Ahora se puso de moda que caminan así, ¿verdad? Siempre que los veo caminando así para la foto, se me figura la película de hormigas. Pero bueno, cada quien. Ahora, Jesús está caminando, hay mucha gente alrededor de él, hay mucha gente, lo están presionando, y de repente una señora que su toque fue muy físicamente insignificante tocó el borde de su manto. En ese momento Jesús se detiene, voltea, él sabiéndolo todo, pregunta, ¿quién me tocó? Entonces los discípulos, otra vez los discípulos, Señor, hay un montón de gente apretándote y tú te estás preguntando quién te tocó. Lo hubieras preguntado hace 1 kilómetro, así te vienen siguiendo. Pero él dice, no, alguien me tocó diferente. Alguien no solo me empujó, me embarró su sudor, alguien me tocó con intención. Alguien me tocó con propósito. Es como si el Señor preguntara en esta mañana, ¿quién vino a la congre? Y todos levantan la mano, pero dicen, no. ¿Quién vino a la congre con fe? ¿Quién cantó? No, ¿quién cantó con fe? Ese es el asunto. Que nosotros damos por hecho que estamos viviendo en fe. ¿Y de verdad estamos viviendo en fe? Posiblemente no. Entonces el Señor voltea, la mujer temblorosa, con miedo. La Biblia describe lo siguiente. Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. Y la Biblia describe en otra porción de que relata la misma historia y enseguida esa fuente de que estaba continuamente perdiendo sangre se secó. ¿Cómo venimos nosotros a Jesús? ¿Con fe o sin fe? Y bueno, te decía que dentro de esta historia está la historia en el versículo 18. Vino un hombre principal, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. ¿Te puedes imaginar eso? Vuelvo a repetir que nosotros leemos la Biblia de manera muy plana. Es un padre que acaba de perder a un hijo, que acaba de perder a una hija. Yo no puedo imaginarme ese dolor. No puedo imaginarme esa escena, vivirla en carne propia. No quiero. Este hombre acaba de perder a su hija. Viene ante el Señor y le dice, Señor, mi hija acaba de morir. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué nivel de fe, familia? ¿Qué nivel de fe? Y entonces el Señor va camino a su casa y ahí es donde se mezclan las historias de la mujer que te acabo de contar. Pero una vez que la mujer quedó sana, vamos al versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a algunos pues que ya estaban en el funeral, tocando flautas, si hubiera sido por acá, sirviendo café, yo qué sé, y gente haciendo alboroto, les dijo, apártense porque la niña no está muerta, sino duerme. Y la gente se burlaba de él. Pero cuando la gente salió, ¿qué fue lo que Jesús sacó de esa habitación? No sacó a las personas. ¿Sabes qué sacó de la habitación? La incredulidad. Atención a esto. Jesús llega, la niña, claro, está tendida, está muerta. Alguien constató, checó los signos vitales, la niña efectivamente está muerta. Llega Jesús y dice, la niña no está muerta, solo duerme. Y la gente se empieza a reír, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Ya lo checó un doctor. Y Jesús dice, miren, no vamos a discutir. Quiero que salgan todos. ¿Qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida que no nos ayudan en nuestra fe? ¿Qué cosas, qué palabras, qué conversaciones tienes que sacar de tu vida que no ayudan a tu fe? Y la Biblia dice, cuando la gente había sido echada fuera, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Ahora, mis hermanos, ninguna de estas personas
si tú lo notaste, ninguna tiene nombre, por lo menos en el Evangelio de Mateo. Ni el centurión, ni el paralítico, ni sus amigos, tampoco la mujer. El principal de la sinagoga, por otro episodio, conocemos que se llama Jairo, es el único. No sabemos cómo se llama la niña. Y luego más adelante, en Mateo 9, del 27 al 30, hay dos ciegos que están siguiendo a Jesús. Ciegos, lo están siguiendo a tientas, quizá con un bastón o con alguien que les está ayudando, lo están siguiendo. Y lo siguen un buen tramo hasta Jesús, que Jesús entra a una casa y llegan a la casa los ciegos. Insistiendo, di conmigo insistiendo, porque la fe es insistente, familia. La fe es insistente, la fe persevera, la fe no se cansa. ¿Cuántos años tenía de enferma la mujer? 12, y todavía creía que podía ser sana. ¿Cuántos años te parece que estuvo enfermo el paralítico? No lo sabemos. Pero sus amigos creían, él puede ser sano. ¿Cuánto tiempo tenía enfermo el hijo del centurión? La hija de Jairo acababa de morir. Estos ciegos posiblemente nacieron ciegos, no lo sabemos. Y ahora siguen a Jesús y escucha lo que les dice. Les hace una pregunta en el versículo 28. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo hacer esto? Y yo quiero que pienses por un momento en lo que te decía hace rato, porque el Señor va a repetir la misma frase que dijo al centurión. Piensa en esa situación. A lo mejor ni siquiera tienes que esforzarte en pensar. Es algo que te ha drenado la energía, la paz, inclusive ha agrietado algunas relaciones. Bueno, ese problema, esa situación, piensa en ella y el Señor te pregunta, ¿crees que puedo hacer algo? No respondas, solo medita tantito. ¿Crees? A los que están teniendo problemas en el matrimonio, ¿crees? Dice el Señor, ¿crees que puedo restaurarlos? A los que tienen hijos en rebeldía, ¿crees que puedo cambiar su corazón? A los que están enfermos y les han diagnosticado algo terminal, ¿crees que puedo sanarte? El Señor está haciendo esa pregunta a cada uno de nosotros en particular. A ti que estás hundido en deudas, ¿crees que puedo hacer esto? Y luego el Señor les va a decir, versículo 29, conforme a tu fe sea hecho. Si no estamos viendo milagros en nuestra vida, según lo que hemos hablado esta mañana, es o no tenemos fe o hay un asunto de pecado que hay que arreglar antes. ¿Escuchaste esto? O no tengo fe y debo de preguntar, Señor, pero es que la fe es tan indispensable y quiero fe. O hay un asunto de pecado que estorba, porque, por ejemplo, la Biblia menciona lo siguiente a los hombres que estamos aquí, que si nosotros maltratamos a nuestra esposa, las oraciones que hagamos van a tener estorbo. Es una cuestión de pecado, maltratar a mi esposa. Entonces Dios no es que no escuche mi oración, es que hay algo que está tapando, algo que está estorbando. Al igual con los hijos que desobedecen o los padres que maltratan a los hijos, va a haber algo que estorba. Por eso el Señor dice, si traes tu ofrenda inclusive al altar y te acuerdas que hay algo ahí de conflicto entre tu hermano y tú, o tú y tu hermano, arregla ese asunto, después traes la ofrenda. Hay cosas que demandan prioridad. He terminado de hablarte las historias que te iba a contar y ahora quiero ir entrando a la conclusión del mensaje. Estas personas incógnitas en su mayoría, no como los discípulos que conocemos sus nombres, pero no demostraron fe. Son gente desconocida, con mucha fe, y que todos ellos obtuvieron lo que estaban esperando. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegaron estas personas a ese nivel de fe? ¿Cómo llegaron a obtener lo que buscaban? Y ahorita vamos a responder eso. Pero antes quiero hacer una mención importante. Ahora mismo estamos hablando de las bendiciones que se obtienen por medio de la fe. Del mismo modo, existen casos en que aún teniendo fe, no suceden las cosas como o cuando queramos, porque no quiero que alguien diga, yo tengo fe, le he estado pidiendo a Dios, pero Él no me ha respondido. De eso estoy hablando ahora mismo en este paréntesis sumamente importante. El mensaje de hoy tiene como enfoque hablar de las bendiciones que se obtienen por medio de la fe.
Sin embargo, existen casos en este lugar de personas que aún teniendo fe, no suceden las cosas como y cuando tú estás esperando. En ese caso, está de por medio la soberanía de Dios, sus planes y sus propósitos. Escúchame bien, pero nunca está en duda su omnipotencia. Digan conmigo, omnipotencia. Y yo quiero que leamos algunos versículos. El primero es Salmo 115:3. ¿Qué dice? Quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Génesis 18:4. Ese no es. Primera de Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Lee fuerte esa parte. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Algunos más. Jeremías 32:17. Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No estamos hablando que Dios, si no está respondiéndote y tienes fe, no estamos hablando que Dios tiene menos poder. Fíjate el versículo 27 de Jeremías. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Te está preguntando Dios eso. Si tú eres una persona que dice, yo tengo fe, yo sé que Dios puede hacer algo, pero no lo ha hecho, tendrá que ver con un asunto de su soberanía, de sus tiempos, de sus planes, o algo que Él está procesando en tu vida. Quizá está trabajando la paciencia contigo, porque tampoco quiero que alguien salga condenado a decir, no ha cambiado esto porque estoy mal. No, quizá no sea un asunto de pecado y tampoco sea un asunto de fe. Es un asunto del tiempo perfecto de Dios. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, fuerte, dígalo con fe, mas para Dios todo es posible. Yayo, ¿me ayudas, por favor? Ahora, quiero terminar con algo, familia. Yo te preguntaba, ¿cómo es que estas personas tenían esa fe? ¿Cómo es que la mujer llegó y de repente dijo, creo que si toco su manto voy a ser sana? ¿Cómo es que el soldado romano dijo, creo que si voy donde Jesús, Él va a sanar a mi criado? Es más, supongo que solamente con su palabra lo va a sanar. ¿Cómo llegaron a esa fe? La respuesta está en la misma palabra y me gustaría que me acompañaras a Marcos 5:27. Marcos capítulo 5, versículo 27. Está hablando, fíjate bien, de la mujer que había estado enferma por 12 años. Fíjate lo que dice. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Por qué la mujer creía que si tocaba tan solamente el borde del vestido de Jesús iba a ser sana? Porque había oído hablar de Jesús. Es un ejemplo nada más. Ahora el 7:25 del mismo evangelio de Marcos. Marcos 7:25 dice de la siguiente manera: una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, una mujer que su hija estaba poseída, no era berrinchuda, no era desobediente, estaba poseída, dice la Biblia, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vamos a escuchar el común denominador de todas estas historias. Lucas capítulo 7, versículo 3. Lucas capítulo 7, versículo 3. Fíjate lo que dice. Aquí vamos a hablar del centurión. Dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Y uno último, Hechos 14:9. Todas estas historias son de milagros, de sanidades. Hechos 14:9 dice de la siguiente manera: un hombre que era lisiado, imposibilitado, cuando oyó hablar a Pablo, Pablo lo vio a los ojos y vio que tenía fe
para ser sano. Les hago una pregunta. El soldado romano, la mujer que se describe, el lisiado de Hechos y la mujer del flujo de sangre, ¿por qué se atrevieron a acercarse a Jesús? ¿Por qué? Porque oyeron. Porque oyeron. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: la fe viene a través de oír y a través de oír la palabra de Dios. La pregunta de hoy es: ¿tienes fe? ¿Crees que el Señor todavía es poderoso? ¿Crees que Dios todavía restaura? ¿Crees que Dios todavía sana? ¿Crees que Dios todavía habla? ¿Alguien cree que Dios todavía hace eso? Si esa es tu respuesta, quiero que te pongas de pie, le demos un aplauso cargado de fe al Señor de señores y vamos a orar porque estamos creyendo que Él es todopoderoso. Vamos, un aplauso que diga que tienes fe, fe en el Señor. Gracias, Señor. Ahora bien, familia, ahí donde estás en tu lugar, quiero pedirte que levantes tus manos a Dios, no a mí. Levanta tus manos a Dios. Y alguien que está allá en casa también, aunque estés en casa, levanta tus manos a Dios. Si tienes fe, no en mí, si tienes fe en el Señor, quiero pedirte que levantes tus manos. Hemos escuchado estas historias esta mañana. Una mujer que estaba enferma y Jesús la sanó. Un soldado que tenía un criado enfermo y Jesús lo sanó. Un padre que acababa de perder a una hija y Jesús la sanó. Y pudiéramos meter cualquiera de nuestras situaciones el día de hoy. Una mujer aquí que está enferma, un matrimonio aquí que está en colapso, un padre que no sabe qué hacer con sus hijos, hijos que no saben qué hacer para que sus padres vengan al Señor. Podemos poner cualquiera de las situaciones que estás atravesando, cualquiera. Y ni siquiera es importante, como vimos en estas historias, nuestro nombre, sino nuestra fe. Levanta tu voz en oración y di: Padre Celestial, creo que no hay nada difícil para ti. Vamos, ora al Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo, creo que no hay nada imposible para ti. Así que una vez más vengo en oración para pedirte que sanes. Di lo que necesitas a Dios. Vamos a creer que es un asunto de fe, aunque hablé también de otras posibilidades. Si es un asunto de fe, yo quiero invitarte a orar con fe, a orar con convicción, a orar con confianza. Di: Señor, yo creo que tú puedes, y expon la situación. Creo que no es difícil y expon la situación de la que tú necesitas que Dios te responda. Pero hazlo con fe, iglesia. Hazlo con fe de todo corazón. Padre Celestial, te doy gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Te doy gracias porque tú escuchas cada oración de cada persona en este lugar. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz. Quiero que ores, pero que ores con fe. Allá también los que están a través de Facebook, ora con fe. Exponle al Señor la situación. Es lo que cada persona hizo. Una hija enferma, un amigo paralítico, un criado que estaba enfermo. Hoy podemos traer al Señor situaciones de necesidad, de provisión, de sanidad, de restauración. Y en el nombre de Jesucristo, oro que seas sano, oro que seas libre, oro que venga bendición sobre tu vida. Pero mi hermano, tú necesitas tener tu propia fe. No puedes vivir de una fe vicaria, no puedes vivir de la fe de alguien más. Aférrate al Señor. Hay alguien aquí también que quizá necesita arrepentirse y decir: Padre, perdóname. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi corazón endurecido. Sigue orando mientras nos despedimos de la familia, los amigos allá en Facebook. Que Dios te bendiga. Sigue orando un momento.